Mi vida profesional está en dos líneas, que una es la pedagógica, yo doy talleres de cine con niños, y por otro lado, bueno, realizo, dirijo cortometrajes, dirijo documentales y participo en equipos de dirección de otras películas. Fer, que traigo la otra cámara y las pértigas también. Sí, está todo cargado. Cuando yo comento que voy a ir a vivir a San Sebastián, hay una persona, que es Juanjo Leiza, que me dice, te voy a dar un número de teléfono y quiero que llames a esta chica y creo que os vais a llevar muy bien. Y esta chica es Blanca Zaragoeta. Entonces, hoy arrancamos con las ideas, ¿no?, que propusieron el otro día, que hay ideas muy chulas, ¿eh? Que Fernando al principio sí que le costó un poco más hacerse con la ciudad, pero vamos, hoy en día Fernando está integradísimo, trabajando aquí y allá, conoce muchísima gente y tanto en lo profesional como a nivel de ciudad, pues se ha integrado perfectamente bien. Yo sigo perteneciendo a la Academia del Cine Aragonés, sigo trabajando y sigo muy vinculado a Aragón. Para mí que se sigan acordando de mí es fantástico, claro. Impact Hub es un espacio abierto a la ciudad, además de ser un espacio de coworking, y se realizan eventos también. Y hay una muestra de cortometrajes por todo el mundo. Y una de las que se va a celebrar es aquí en San Sebastián y vamos a pasar 5 cortometrajes que todos tienen un corte social. 8 বছর আগে আমার তো বাইরে বেরোতেই ভয় করতো, আমি কারোর সঙ্গে কথা বলতে পারতাম না, কিন্তু উদয়নের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর আমি কিছু মিটিং করার পর আপনারা আমার গ্রামে আসার পর ¿Qué tal? Bien. Ya tenía ganas de ponerte corto. Ya, yo que lo pusiera también. Yo he hecho pues bastantes ayudantías de dirección y Javi Alonso me llamó para Hombre Blanco, Hombre Negro y fue una oportunidad de conocer equipo vasco y ver cómo se trabaja aquí. Como lo conocí en Marruecos, Fernando me parece como de ningún sitio, ¿no? Entonces, bueno, yo sé que él es de Zaragoza y además es la única persona que conozco de Zaragoza, ¿no? Pero tampoco lo ubico yo ahí, ahora para mí es como de Donosti, ¿no? Nos hemos hecho amigos, o sea, hacemos cortos juntos y luego tomamos las cervezas también.